Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro lunes de novedades de Cities Skyline 2. Esta vez vamos a estar hablando sobre cómo es la progresión del juego. Así que tiene bastantes cositas interesantes, más que todo porque vamos a poder como que ver un poco más a profundidad cada uno de esa nueva área de desarrollo, ese árbol de desarrollo que ahora vamos a tener y cómo vamos a ir obteniendo cada uno de esta experiencia para poder lograrla. Y recuerden que si les gusta el contenido del canal, no olviden suscribirse, regalarme un like, que eso me ayudaría mucho. Así que vamos a empezar principalmente con un nuevo panel que vamos a tener, en el cual es el panel de progresiones, donde va a estar dividido en desarrollos, en hitos y en logros. Vamos a hablar principalmente sobre los hitos, que esto nos referimos al crecimiento de la ciudad. Empieza desde una aldea pequeña y vamos a llegar hasta una metrópolis. Esto es muy parecido en cuestiones de hitos a lo que sería en Cities Skyline 1. Pero ahora, aparte de que vamos a tener nuevas edificaciones, nuevas de repente carreteras o servicios, también vamos a tener algo nuevo que es los puntos de experiencia. Que ya eso lo vamos a hablar dentro de un momento, un poco más a detalle cada uno de los puntos de experiencia. Esto es para utilizarlo en el árbol de desarrollo. Adicionalmente vamos a tener también la cantidad de tiles que se nos van a ir desbloqueando por cada hito superado y también una suma de dinero que nos estarán dando a la hora de cumplir ese hito. Ahora bien, estos puntos de experiencia los vamos a estar obteniendo de dos formas distintas. Una puede ser de forma pasiva, que nos indican que vamos a ir obteniendo 16 veces por cada día de juego. Y esto se obtiene más que todo con el resultado de crecimiento de población y de felicidad. Así que esto es un poco más o menos parecido a cómo íbamos obteniendo hitos anteriormente. Lo único que con esto vamos a obtener los puntos para poder subir de hitos. Y vamos a tener también experiencia activa, que esto nos referimos cuando de repente tenemos ya una misión o un logro que tengamos que cumplir, como por ejemplo construir una edificación de algún servicio o de repente un edificio emblemático. Así que por allí vamos a ir obteniendo puntos de experiencia, que como sabemos se van a ir directamente hacia el árbol de desarrollo, el cual vamos a ver entonces un poco más a detalle a continuación, ya que nos muestran un poco más todo lo que estaremos pudiendo lograr a medida que vayamos ganando experiencia. Empecemos con el árbol de desarrollo de las carreteras, que está bastante interesante, ya que nos indican que no tenemos que desbloquear todo de manera lineal. Bueno, por eso es que se llama un árbol de desarrollo, porque así como pueden ver tenemos las calles y servicios básicos y podemos desbloquear tanto las rotondas como también tener servicios avanzados de carreteras. Es excluyente, yo de repente puedo desbloquear servicios avanzados de carreteras sin tener que desbloquear las rotondas, pero como podemos ir viendo, todo va en línea. Vean que una vez que tenemos los servicios avanzados de calles, podemos construir luego, si lo desbloqueamos con los puntos de experiencia, podemos desbloquear autopistas, carreteras largas, podemos desbloquear intersecciones y como un último podemos desbloquear puentes. En la parte de abajo tendríamos entonces la sección de parkings en edificaciones. Y esta última se me parece un poco interesante, un edificio automatizado de parkings. No sé si vieron como hay en algunos países que llegan los autos y tienen como varios pisos con ascensores. No sé si será algo así, tocará esperar más adelante para ir viendo qué puede hacer. En la sección de electricidad ya tendríamos los servicios básicos de electricidad, seguido de la opción de tener lo de las baterías, que ya saben que las baterías funcionan mucho que todo en la parte de la energía solar, ya que ya saben que de día es que adquieren la energía y de noche, bueno, son las baterías las que dan la energía eléctrica a la ciudad. Acá ya podemos ver todos los hitos en el sentido de que tendríamos las plantas geotérmicas y la hidroeléctrica. Y en la otra parte, esta sería como la parte renovable. Y en las que si son un poquito más contaminantes estarían la de gas, la de carbón y la nuclear. En la parte del servicio de aguas y aguas residuales no hay mucho de árbol. Este sí es una línea. Como ven, servicios básicos, la de tratamiento y avanzada, así que no hay mucho que decir en esta. En las partes de servicios de salud tenemos nuestros servicios básicos, la opción de tener el crematorio, luego el hospital, y están estas partes del centro de control y el instituto de investigación de salud, que estos, si se dieron cuenta, ahí cuando colocas los edificios son como modulares, es como para darle expansión a cada uno de ellos.
En el árbol de lo que sería la basura, aquí sí tenemos una parte en la que podríamos capaz decidir si tener una incineradora, que ya saben que es contaminante, o una planta de reciclaje. Y ya después estaría la industria más especializada que procesaría todo el servicio de basura. A lo que nos referimos a educación también está colocado investigación. Vamos a tener los institutos, las universidades que tienen sus variantes que pueden ser tanto técnicas como de medicina. Y en la parte de investigaciones tendríamos esa parte del telescopio de radiofrecuencia, la estación de investigación geológica y por último ese colisionador de hadrones. Habrá que ver qué beneficio nos traerá. En la parte de lo que serían los bomberos y rescates, aquí sí tendríamos, ya saben que tenemos catástrofes, así que aparte de lo que serían las estaciones de bomberos, vamos a tener las estaciones justamente forestales, los helicópteros y estos que son los búnker donde irían en caso de alguna emergencia, capaz un tornado. Y por último estaría justamente el sistema de prevención temprana, de si viene algún desastre, las personas puedan ir justamente a evacuar antes de que ocurra lo peor. Con respecto a la policía y la administración, acá tenemos justamente dos ramas. Una que es la que se dedicaría al salvaguardar a las personas, que es la policía, está el cuartel, tendríamos la prisión y una central de inteligencia. Y en la parte administrativa tendríamos justamente lo que serían las oficinas de asistencia social, el ayuntamiento y el banco central. En lo que nos referíamos al transporte, tendríamos inicialmente solamente los servicios de autobús y taxis. Y a medida que vayamos obteniendo experiencia es que vamos a poder tener lo que sería el tren, el tranvía, el subway, que sería el subte, y el aeropuerto. Como ven, también tenemos una parte marítima y el aeropuerto podríamos desbloquearlo sin necesidad de tener los otros servicios adicionales. Lo que sí es que, como ven, vamos a tener de vuelta el centro espacial, así que otra vez tendremos el cohete Chirper. Y aparte de lo que sería el aeropuerto, tendríamos el aeropuerto internacional. Y ya por último sería la parte de parques y recreación, donde tendríamos lo que sería el centro de mantenimiento de parques, parques grandes, parques deportivos, tendríamos un parque deportivo mucho más grande y atracciones turísticas. Así que este sería entonces el árbol de desarrollo que vamos a estar teniendo en Cities Skyline 2. Recuerden que también, en caso de que si no queremos hacer todo este árbol, podemos desbloquear, porque está la opción de desbloquear todo. Pero bueno, está bastante interesante ir probando poco a poco cómo se va desenvolviendo todo el juego. Y bueno chicos, díganme qué tal les parecen todas estas novedades. Los estoy leyendo en los comentarios. Ya saben que el próximo lunes seguimos con más novedades y nos estamos viendo ya en el próximo video. Chao, chao.